Para mí la pandemia marcó la unidad de la Tierra. Todos globalmente tenemos el mismo problema. O es un virus que nos angustia, pero también nos unió a encontrar un camino diferente, un camino de encontrar. Por eso, bienvenido al nombre de Global Rheumatology y bienvenida a la globalidad, que es lo que impulsamos de PANLAR. Los servicios se trastocaron en su totalidad. Contamos en Panamá, por ejemplo, reumatólogos tuvieron que hacer sala COVID, tuvieron que atender a pacientes con COVID y obviamente quedamos fuera de la atención regular. Pero te voy a decir que fue una oportunidad de reinventarnos como organización de pacientes. Empezamos a dar un servicio para apoyar al paciente y evitar que descontinuara sus tratamientos. Trabajamos muy de la mano con los reumatólogos, tengo que agradecerles a todos porque ninguno dejó de contestarme ningún chat, les mandábamos el nombre del paciente, el medicamento que esté usando y se siguieron atendiendo las necesidades sin que el paciente fuera a la consulta. Por lo menos en los primeros 3 meses de pandemia, hablemos de abril, mayo y junio, todo transcurrió de esa manera. El paciente recibió los medicamentos, unos más tarde, unos más temprano, por el servicio que estuvimos dando de esa forma. Los que más se afectaron fueron los pacientes que viven fuera de la capital, porque tenemos que comprender también que el servicio no podía llegar hasta allá porque era una cosa muy innovadora que empezamos a realizar como fundación. Igual ocurrió en algunos otros países, sé que la realidad no es la misma, nosotros no podemos poner el ejemplo de Panamá como un ejemplo de las Américas, obviamente no fue así en todas las regiones porque el acceso al medicamento en muchos lugares se trastocó, sobre todo por el acaparamiento que se hizo al principio en aquellos productos que también se hablaba que ayudaban también en el tema del COVID. Pero aquí, por ejemplo, trabajamos, como te digo, muy de la mano. Yo estoy muy agradecida con todos los médicos. A partir de junio incluso aceptaron que se mandaran los exámenes de laboratorio vía WhatsApp también. O sea que fue una pseudo telemedicina trabajada de la mano de las organizaciones de pacientes junto con los reumatólogos. Y de esa manera tratar de que nuestros pacientes continuaran con sus terapias. Se ofreció transporte limpio, porque esa es otra. Si el paciente tiene que irse a ponerse un medicamento al hospital, tenía que usar transporte público y someterse al riesgo del contagio. Entonces, ese fue otro servicio que nosotros ofrecimos. Yo tengo que destacar que aquí yo creo que los más perjudicados fueron aquellos que desconocían a las fundaciones de pacientes. Personas que no saben que existimos y que nosotros podemos hacer la diferencia para poder resolver en problemas en tiempos de crisis como este. Y definitivamente como región pusimos de manifiesto más la falta de organización y la falta de compromiso de unos con los otros, ¿no? Creo que cada país veló por lo suyo, tratando de lograr de alguna forma, no acaparar, pero por lo menos obtener, digamos, un número de vacunas que en un momento dado se desconocía cuáles iban a ser mejor, peor, cuáles iban a tener algunos estudios que las validaran. Entonces los compromisos fueron, algunos países hicieron contratos o reservaron vacunas que van más allá de su población, incluso países latinoamericanos, pero igual la distribución, el tener esas vacunas ya en su país y poder distribuirlas a las áreas que lo necesitan y a las personas no ha sido tan eficiente. Entonces, bueno, tenemos países que, si bien es cierto, compraron muchas vacunas, no han podido vacunar ni 15% de su población, ojalá 15%, no han podido vacunar ni 10%, y tenemos algunos países que sí han logrado tener una vacunación un poco más exitosa, como es el caso de Chile, el caso de Uruguay, pero igual nos hemos podido dar cuenta que las olas han seguido viniendo a pesar de eso, porque con 30-40% de la población vacunada tampoco vas a obtener una inmunidad de rebaño como para poder lograr controlar una siguiente ola, ¿no? Entonces esto todavía es algo que va a continuar. Desde el punto de vista de PANLAR, ¿qué diría yo como algo que pudimos haber, que fallamos o que de repente se pudo haber visto con otra óptica? Es el tema de cómo postulamos el uso de
de las vacunas en los pacientes reumáticos, porque como había tanta confusión con respecto a qué vacuna tenía mayores beneficios, qué vacuna tenía menos riesgos, la calidad de la manufactura, todo este tipo de cosas, y las variantes que había en cada país, hacer una recomendación global era un poco difícil, ¿no? Era un poco controversial de que uno pudiera decir, bueno, se tienen que vacunar todos los pacientes con vacunas de RNA mensajero. Entonces, si un país no iba a tener acceso a vacunas de RNA mensajero, eso era un poco difícil hacerlo como algo global, ¿no? Creo que en ese sentido, pues le tocó también a las asociaciones de pacientes pues tener una voz en cada país también, de pelear por sus agrupados, y yo creo que desde el punto de vista médico pues quizás eso nos faltó, ¿no? Definitivamente, digamos que con toda la diferencia que hay en nuestros países, nuestros sistemas y las políticas y todo eso, y no tener una voz unificada, pues hacía mucho más difícil. E incluso en Panlar, que digamos que tiene una por su tipo de agremiación, de asociación, etcétera, y su funcionamiento, sería más fácil llegar a esas decisiones, tampoco fue posible por todos los aspectos que decía Antonio. Entonces son cosas que hoy en día deberíamos estar aprendiendo a poderlas trabajar más rápido para brindar soluciones prontas. La organización fue local, es decir, cada reumatólogo, cada centro de reumatología tuvo que organizarse con sus pacientes. Por ejemplo, en la unidad de reumatología donde yo estoy, local, yo no trabajo allí en estos momentos, pero estoy muy cercana y sé que se organizaron para atender por lo menos a las emergencias, y también organizaron a los pacientes en chats de WhatsApp para que recibieran también información, porque yo pienso que uno de los aspectos más importantes que aprendimos con esta pandemia, que no todo ha sido malo, yo pienso que hemos aprendido mucho, ha sido entender que la educación es un arma poderosísima, y que si nosotros le damos educación a los pacientes van a estar tranquilos, porque van a saber cuándo consultar, cuándo esperar, y tener, digamos, como el cuidado mínimo ante la situación de riesgo. Y eso ha pasado. Lo mismo que comenta Emma, lo hemos vivido aquí en Venezuela. Los pacientes, cada vez que nosotros hablamos de un tema en particular, nos hemos dado cuenta que la mayoría están muy bien cuidados, muy bien informados, y son un grupo de muy bajo riesgo en el país. Es decir, en general, los pacientes reumáticos en Venezuela no han sido una población de riesgo, y eso es lo mismo que se ha repetido en otros países, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Eso quiere decir que la información que hemos dado ha llegado. Y yo pienso que el reto ahora es, como dice Emma, que nosotros podamos alcanzar todavía mucho más, y que estos formatos que antes hacíamos solo presencial los expandamos para que se mantengan en digital. No solo porque permite acceder a más personas, sino porque también permite que esa información quede allí, que perdure y que pueda ser revisada tantas veces como el paciente lo necesite. No solamente el paciente, sino también su familia y los amigos, que también necesitan saber de la condición de su paciente. También vimos los puntos que habían expresado aquí los compañeros, particularmente en mi país, que tiene una brecha tecnológica importante fuera de las ciudades más desarrolladas. Realmente el crecimiento de la teleconsulta ha sido exponencial, realmente fantástico. Y como lo han puesto de otra manera, me tocó a mí, incluso como ministro, todavía tener contacto de alguno de mis pacientes, ¿verdad? A través del WhatsApp o como sea. Y paradójicamente pareciera que integró a los pacientes más con sus reumatólogos. Pero me gustaría comentarles algo muy particular también que lo pude ver desde mi perspectiva de ministro. La situación de la pandemia y el tópico salud en general dominaban prácticamente todos los aspectos de mi país. De hecho, gran parte de las resoluciones que el Ministerio de Salud emitía de alguna manera subordinaban todas las acciones a nivel país, ¿verdad? Y en ese contexto se ha dado una especie de, digamos, de ventaja sobre los grupos de pacientes que han logrado canalizar proyectos de ley específicos para varias enfermedades reumáticas.
leyes para artritis reumatoidea, para lupus, incluso para fibromialgia. Y en ese contexto, más allá de que estas leyes en gran medida pueden ser testimoniales debido a problemas serios de financiamiento, han dado mucha visibilidad a las patologías del área reumática, y también una cuestión accesoria, como lo fue el uso de varios medicamentos, digamos, de nuestra especialidad en el tratamiento del COVID. Así que esas han sido algunas curiosidades que también hemos visto durante esta pandemia. Durante la emergencia sanitaria, la limitación de las consultas presenciales permitió la aplicación generalizada de herramientas de la salud digital, incluyendo, por supuesto, la telemedicina. Y dentro de la telemedicina, un espectro muy amplio. La mayoría, probablemente en nuestros países, por acceso limitado, por vía telefónica, pero también videoconferencias. Demostraron ser útiles, ser herramientas valiosas que van a seguir aportando valor para monitorear a los pacientes con enfermedades crónicas, no solo enfermedades del área de la reumatología, y nos van a permitir identificar y priorizar también pacientes que necesiten atención médica. Pero la otra cara de la moneda es que especialidades como la nuestra necesitan la evaluación y el examen clínico cara a cara. Siguen siendo esenciales en el proceso de atención de nuestros pacientes. Las herramientas de salud y de telemedicina facilitan y optimizan la atención. Sin embargo, ¿qué pasa con la relación médico-paciente con el uso de estas tecnologías? ¿Se vio afectada? ¿Ha empeorado? ¿Ha mejorado este relacionamiento? Muchas gracias por invitarme a participar de este grupo. La verdad es que lo encuentro extremadamente interesante, y esta es una de las cosas que yo creo que la tecnología nos permite, a pesar de estar tan lejos, poder estarnos mirando las caras y compartir experiencias en settings que pueden ser tan distintos. Yo creo que fue de dulce de agraz, por lo menos en lo que se refiere a mi propia práctica. Nuestros pacientes estaban muy temerosos al principio, temerosos de salir de sus casas, de ir a hospitales o consultas, no sabían muy bien qué hacer. Como decía Priscila, no sabían qué hacer con sus medicamentos, si es que en realidad era mejor abandonarlos, si estaban en un riesgo mayor. Y todo eso generó angustia. Conversamos un poco antes de partir esto de que además corrían muchísimas noticias falsas y nadie sabía muy bien lo que era falso y verdadero, y con todo esto de las redes sociales, las noticias partían y en, no sé, media hora estaban viralizadas por todas partes. Yo creo que la posibilidad de contacto fue extremadamente bueno, porque de las cosas que hemos ido viendo con el tiempo es que los pacientes, muchos, no se controlaron y llegaron tardíamente y mucho más graves. Entonces, la posibilidad de educar, tal vez de priorizar, como se decía inicialmente, de decir que algunas cosas sí hay que verlas a pesar de la pandemia, porque la verdad es que el COVID-19 no es lo único que mata a las personas. Y hay una parte, como decías tú, Diego, que en realidad yo creo que es imposible hacer a distancia. Hay algún examen físico que necesita ser hecho para tomar decisiones difíciles, pero en un set de pacientes, no en todos. Entonces, esta primera aproximación de saber quién necesita venir y quién en realidad puede esperar, la posibilidad de hablarnos, aunque sea a la distancia, y por lo tanto educar. Nosotros, por lo menos en nuestro grupo, además tenemos un psicólogo, y por lo tanto hubo también la posibilidad de hacer algunas sesiones de terapia psicológica para disminuir la angustia con los pacientes. Mantener algunas sesiones, por ejemplo, con un kinesiólogo para que la gente que estaba encerrada en sus casas pudiera hacer algo de actividad física. Yo creo que se abrieron puertas y que son puertas útiles y que probablemente van a seguir siéndolo. Los primeros tiempos fueron bastante difíciles hasta que nos fuimos organizando y después nos fuimos adaptando a la herramienta y nos fuimos amigando tanto al lado de nosotros como al lado de los pacientes.
muchos pacientes se fueron adaptando y hay una herramienta para cada tipo de paciente. El teléfono nos ayudó mucho en algunos pacientes mayores, los videoconferencias, las videollamadas y otras formas un poco más sofisticadas. Pero también pasamos por distintas etapas. Y ahora ya estamos más hechos a la medida y bueno, hay un paciente que ya conocemos, que nos conoce de mucho tiempo y mantener el diálogo, mantener la educación y la comunión que tenemos de acuerdo a cada caso clínico, es una herramienta muy, muy buena. Los pacientes mayores tuvieron más problemas. Es algo que tratamos de solucionar pidiéndoles que buscaran algún pariente más joven que los acompañara, porque si no se hacía difícil. En realidad, por más que buscamos WhatsApp, teléfonos para videollamadas u otras plataformas, Zoom por supuesto, no era una interacción que le fuera fácil. Por lo tanto, yo creo que ese fue el mayor problema. Y el segundo problema es algo que desde mi punto de vista, o sea, del médico, digamos, es la incertidumbre de si uno toma buenas decisiones cuando no tiene la herramienta del examen físico. Y por lo menos para nosotros eso fue simplemente, no sé, decidir que en algunos casos uno tiene que citar al paciente presencial y esa consulta por telemedicina no es suficiente. Podemos hablar acerca de los pacientes de los sistemas de salud público. Por ejemplo, cuando había como 2 meses de la pandemia, teníamos que pensar cómo volver a atender a esos pacientes. Entonces, que muchos sistemas de salud tuvieron dificultad de hacer contacto con los pacientes. Porque, por ejemplo, acá en Brasil, el paciente cuando sale de una cita, ya tiene apuntada su próxima, por ejemplo, para 6 meses más. Entonces, cuando ese paciente no hace contacto por teléfono, no había contacto por correo y no había WhatsApp. Y cuando los sistemas de salud tuvieron que buscar a los pacientes para hablar cómo que va a ser su tratamiento en ese momento, no lograron hacer porque los datos de los pacientes no estaban actualizados. En ese momento, muchas de las asociaciones de pacientes pudieron ayudar al sistema de salud porque teníamos una base de pacientes siempre muy activa y podíamos hablar que esos pacientes hicieran contacto con servicios de salud. Otro punto que fuera un desafío muy grande acerca de la gente que tiene mayor edad y que no tenía mucho contacto a tecnología, porque, por ejemplo, había muchas universidades, muchos ambulatorios públicos que hicieron grupos de WhatsApp, porque los sistemas de salud donde tenía atendimiento no tenía tecnología para hacer una llamada de vídeo por Zoom, por cualquier otro dispositivo. Entonces, que muchos usaron WhatsApp. Esos pacientes también no tenían WhatsApp. Entonces, que hablar de la telemedicina, teníamos que hablar de punto de tecnología, de infraestructura, de acceso a Internet, también de educación de los pacientes para manejar la tecnología. Parte de esos pacientes no tenía la mínima condición de seguir tratando por telemedicina. Por eso es fundamental la retomada de los servicios de reumatología en determinado momento. Lo que pasa hoy es que vivimos una inseguridad muy grande acerca de los picos de COVID. Cuando pensamos que vamos a tener los servicios de reumatología todos atendiendo consultas presenciales, citas presenciales, vuelve a otro pico de COVID y tenía que hacer lockdown nuevamente. Así baja las consultas, baja las citas presenciales, regresa parte de las citas por telemedicina y eso tiene muchos daños. Desde el punto del sistema de salud, que hay pacientes que en 1 año y medio de pandemia no tuviera una cita con su reumatólogo. Y parte de nuestros pacientes estamos pasando por esto. Y esos pacientes tienen impactado su tratamiento porque muchos ya no tienen papeles para tener acceso a medicamentos. Bueno, PANLAR ya era una sociedad virtual.
O sea, Panlar hace muchos años, antes de la pandemia, ya venía utilizando la virtualidad simplemente porque es imposible reunir a tantos miembros. Fíjense, aquí tenemos gente de Chile, de República Dominicana, Uruguay, Colombia, etcétera, y estamos unidos a través de la tecnología. Entonces, para Panlar, como sociedad, ya la virtualidad era una necesidad desde hace mucho tiempo para poder operar mucho mejor. Y creo que, como todas las cosas, la pandemia ha potenciado otras formas de comunicación, no solo lo que tiene que ver con el Congreso, sino, por ejemplo, fíjense hoy en día el programa que inicialmente lo llamamos Panlar Edu, de Educación Panlar, que comenzó tímidamente y hoy en día no hay semana que no haya programas de educación para los pacientes, para los médicos, etcétera, y se ha robustecido enormemente la calidad de atención que puede dar Panlar a través de estos medios. Entonces, a mí me parece que esa parte de la virtualidad la vamos a seguir sosteniendo y teniendo, y por supuesto tú dices un modelo híbrido que básicamente consiste en que claro que nos queremos reunir, claro que queremos estar presentes, claro que nos tenemos que tomar el café y compartir la taza de café y salir un rato y conversar y abrazarnos, porque somos seres sociales y queremos volver a eso y vamos a volver a eso. Pero es muy probable, pienso yo, que reuniones grandes, muy importantes, se sigan haciendo en forma presencial, pero otras más pequeñas que de educación y otra serie de cosas que permiten tener a muchos conferencistas de muchas partes del mundo y que no tienen tantos recursos para hacerlas tan costosas, pueden adaptarse perfectamente a esta virtualidad y seguir utilizándola, de tal manera que yo creo que vamos a tener un modelo totalmente híbrido, y creo que para Panlar es una necesidad de raíz. Como digo, años antes de que existiera esto ya veníamos trabajando en la virtualidad. Bueno, de los principales aprendizajes está la relación médico-paciente a través de la virtualidad, que no es lo que realmente nos gustaría del todo, pero hay pacientes que por su situación, por la distancia de donde viven, para evitar el riesgo de infectarse, pues es lo más ideal, esa virtualidad. Sin embargo, la presencialidad con respecto a la consulta del paciente es algo que nosotros como reumatólogos lo necesitamos. Por ejemplo, el paciente que nos llega o que nos dice que tiene articulaciones inflamadas, dolorosas, el evaluar una articulación a través de la virtualidad, la telemedicina, se nos hace muy cuesta arriba en estos momentos. Quizás más adelante me da mucho gusto escuchar que se va a ofrecer el curso de telemedicina, porque todos nos vamos a beneficiar al respecto. Sin embargo, todavía esa presencialidad en la consulta es sumamente importante. Con respecto al cambio, por ejemplo, al inicio de la pandemia los pacientes no se atrevían a salir y casi todo lo hacían por llamadas telefónicas, como les comenté al inicio, a través del WhatsApp, a través de Zoom. Sin embargo, me llama la atención que en los últimos 2 meses la cantidad de pacientes que están asistiendo a la consulta de manera presencial está por encima incluso de la cantidad de pacientes que asistían antes de la pandemia. Es algo que me ha llamado mucho la atención. No sé, yo digo, bueno, quizás los pacientes, como muchos están vacunados, aquí en República Dominicana se está haciendo una vacunación masiva y es el segundo país luego de Uruguay que está vacunando, incluso ya se están vacunando mayores de 18 años desde hace más de una semana, y la gente está a la calle. Eso es un arma de doble filo, porque están perdiendo un poco el miedo, que es lo que me preocupa. Sin embargo, el paciente si acude a su consulta, va a su cita, cumple con su horario, que eso es algo que se ha aprendido, porque en estos países latinos, por lo menos aquí en Dominicana, la gente no es muy apegada a cumplir una cita con un horario, pero estoy viendo que eso se ha aprendido y está quedando en la población. Es algo positivo. Llegan a sus citas de manera puntual, a veces 10 minutos antes, vienen a su consulta. O sea que la verdad que a pesar de cosas negativas que ha dejado la pandemia, estamos viendo cosas positivas, como es esto de entrarnos a este modelo híbrido de consulta virtual, presencial, a que el paciente se sienta más pendiente de su salud.
Yo creo que empezada la pandemia, la virtualidad nos cambió la vida a todos, ¿no? De la noche a la mañana pasamos de estar en un lugar presencial a estar conectados rápidamente haciendo consultas, conferencias, educación para pacientes y educación para nosotros mismos. Así que yo creo que durante esta época de la virtualidad, esta época dura de la pandemia, los primeros meses en nuestros países, la virtualidad ha sido la puerta que nos ha mantenido comunicados a todos. Estar en los congresos nacionales y en los congresos internacionales ha sido a través de la virtualidad lo mejor que nos puede haber pasado. Yo por ahí soy un poco más escéptico al futuro en pensar que la virtualidad se va a mantener por años con la telemedicina. Yo coincido con Annalise y también coincido con las otras doctoras que una vez que la pandemia pase, la gran mayoría de pacientes van a regresar a la consulta presencial porque los pacientes necesitan ver a su médico, necesitan que su médico los toque, necesitan que su médico los escuche, porque muchos pacientes necesitan el calor humano. Y creo que la presencialidad desde el punto de vista de la telemedicina va a quedar para muy pocas cosas. Desde el punto de vista científico creo que la situación es diferente. Yo creo que la telemedicina le va a ir ganando en el tiempo, ¿no?, a los congresos presenciales y a muchas situaciones educativas, y que esta gran cantidad de eventos científicos presenciales que teníamos se van a ver disminuidos. Así que esa es mi forma de pensar. Yo creo que en República Dominicana escuchamos que los pacientes han vuelto, no sé si hayan vuelto en Chile, en Ecuador han vuelto, no muchos, a la presencialidad, principalmente en la consulta privada, y en algunos hospitales públicos también entiendo que han vuelto. Así que cuando gran parte de la población esté vacunada y haya disminuido la carga de infección, vamos a volver a ver a nuestros pacientes presencialmente y la virtualidad quedará, ojalá, digo yo, ¿no?, para pocas cosas.